Sí, decía gracias por la canción, es una canción muy linda, muy inspiradora. Y bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas y a todas las personas que se están conectando ahora y que están atendiendo este foro organizado por el Comité de Solidaridad con Nicaragua en El Salvador, de Farabundo a Sandino. Mi nombre es Adela y yo soy coordinadora de ASLA, que es un grupo de solidaridad para América Latina en Australia, en Brisbane. Así que en nombre de ASLA quiero darle las gracias al comité por invitarnos a facilitar este evento. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Este día tenemos una agenda corta pero muy importante. Y la agenda incluye ponentes que hablarán sobre los avances del proceso revolucionario en Nicaragua, la importancia que la revolución sandinista tiene en los procesos revolucionarios, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y tendremos saludos y palabras de agradecimiento. Conforme pase la agenda, introduciré a las personas. Tenemos presencia ahora del colectivo del FMLN en Australia, la red de solidaridad con América Latina en Europa. También tenemos representantes sindicalistas de El Salvador, el Foro Latinoamericano en Suecia. Y gracias por estar aquí. Antes de comenzar, queríamos pedirles a las personas que cuando alguien esté hablando que apaguen sus micrófonos por la interferencia. Pero tenemos una persona muy competente aquí con la tecnología que estará pendiente de todas esas cosas. El 19 de julio es una fecha muy importante para Nicaragua y no solamente para Nicaragua, sino para el continente. Este 2022, el pueblo de Nicaragua conmemora 43 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Y gracias al accionar del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el 19 de julio de 1979 se puso final a la dictadura de Anastasio Somoza que imperó por Nicaragua por tanto tiempo. Y se comenzó a construir una sociedad mejor para los hombres y mujeres nicaragüenses. Quisiera, y es un placer presentar a nuestro primer ponente, el señor Osmin Miranda. El señor Osmin Miranda es diputado suplente del FSLN y él estará hablando de los avances del proceso revolucionario en Nicaragua hasta ahora. Así que, por favor, recibamos a Osmin Miranda. Gracias, estimada. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, nuestros saludos revolucionarios. Le damos gracias a todo el esfuerzo de nuestros hermanos de la PUS que han montado este foro virtual para Farabundo Martínez Sandino. La verdad que todos estos esfuerzos revolucionarios en todos los pueblos del mundo pues nos suman a nuestra causa revolucionaria del mundo, porque estas causas no son solamente de los pueblos nuestros, sino todos aquellos pueblos golpeados por el imperialismo, golpeados por la injusticia, golpeados por los señores europeos que se creen los dueños del mundo. Aquí en Nicaragua hemos vivido muchas luchas, hermanos y hermanas, que yo creo que es importante, antes de hablar de los triunfos, de todo esto, también un poco de los sacrificios que hemos tenido, porque esto es parte de la vida de todos los pueblos que debemos de tener. Nosotros debemos de sacrificar, debemos dejar las comodidades, debemos de dejar que otra persona haga lo que yo puedo hacer, hermano. A veces nosotros creemos de que alguien va a hacer lo que yo debería hacer, y esto es parte del esfuerzo que nosotros hemos tenido. Nosotros, bueno, hemos tenido una lucha muy fuerte pues contra los imperios del mal. Aquí estuvieron los españoles, aquí estuvieron los ingleses, y aquí los gringos son los que han venido a intentar apoderarse de Nicaragua
por algunos intereses estratégicos, por el canal que teníamos previsto nosotros aquí, pues por la parte de los ríos y el mar, que se convertiría en algo militarmente estratégico para ellos y económicamente también muy importante para los gringos y para todos los países del mundo, el que logre tener verdaderamente ese canal. Pero no, aquí ese canal lo vamos a hacer nosotros los nicaragüenses, pues con ayuda internacional, de hecho, pues para beneficio de los nicaragüenses. Lo que quiero decir con esto es de que aquí ha habido muchos intereses, pues, y eso ha permitido de que algunos señores vendepatria de Nicaragua, como los Somoza, aquí hubo una familia Somoza, le llamábamos dinastía porque teníamos a Anastasio Somoza García, que era el padre de todos los Somoza. Después teníamos a Anastasio Somoza de Baile, a Luis Somoza de Baile, y toda la familia Portocarrero, y todos los Sacasa, y todos esos señores que eran parte de la dinastía eran los dueños de Nicaragua, los que mandaban, los que disponían, los que hacían las leyes, los que te mataban si vos no le hacías caso, lo que establecían la represión. Pues eso es lo que teníamos en Nicaragua, cansado de tantas represiones que habían, de tantas injusticias, de tantas cosas. Pues aquí, inspirados también en la lucha de Sandino, esa lucha antiimperialista del general Sandino, de cuando quisieron los norteamericanos apoderarse de Nicaragua, con un puñado de hombres. Pues Sandino luchó en las montañas de Nicaragua con fusiles inclusive de cacería, con tiradoras, con armas rústicas contra los gringos, y hasta aviones tenían los gringos a bandear a nuestro país. Y sin embargo Sandino logró poner, como le decíamos nosotros aquí, morder el polvo de la derrota en las montañas de Nicaragua. Y no solamente lo reconocemos nosotros, lo reconocieron los mismos gringos que decían que perdieron la guerra con Sandino y perdieron la guerra en Vietnam. Esas son dos guerras que han perdido a nivel del mundo, que ellos consideran que es una derrota, que ellos han participado en miles de guerras, pues en Medio Oriente y en todos los países del mundo donde quieren apoderarse, pero no han tenido una resistencia. Lo que le queremos decir a los pueblos de América y a todos los pueblos del mundo, que no necesitas ser una gran potencia para enfrentarte a los gringos. Lo que tenés que tener es dignidad, principio, valor, hermano, de patria, valor como revolucionario. Sandino dijo, si 30 personas me van a acompañar con 30, voy a luchar contra todo un imperio. Aquí la gente cree que porque vas a tener un arma nuclear, porque vas a tener una ojiva, vas a luchar con los gringos. Aquí se trata también de tener principios, hermano, y eso es lo que debe prevalecer en los revolucionarios en el mundo. Los sandinistas transmitimos ese mensaje a nivel mundial y hoy en efecto estamos gozando de un triunfo. Si estamos hablando del 43 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, no es que lo hicimos en papel, no es que lo ganamos nosotros a la taba, lo ganamos luchando, lo ganamos peleando. Aquí después de que se dieron dos eventos importantes en la lucha revolucionaria en Nicaragua, surge el Frente Sandinista, pues con el eslabón vital del Frente Sandinista, el comandante Carlos Fonseca, que fue el que sintetizó la idea de Sandino y nos imprime a nosotros los nuevos revolucionarios que estamos para los años 60, ese sandinismo, ese patriotismo, y se forma el Frente Sandinista de Liberación Nacional con grandes líderes revolucionarios como el compañero Silvio Mayorga, Carlos Fonseca, Germán Pomares, Santos López, que es el eslabón de Sandino al Frente Sandinista. Santos López fue un combatiente del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y que fue también parte de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí nace el Frente Sandinista, de diferentes movimientos revolucionarios que había en ese momento, se forma el Frente Sandinista y comienza una lucha más organizada, más integral. Formamos diferentes frentes de guerra hasta llegar a 1979. Una dictadura que tenía a nivel de la América una de las dictaduras más fuertes, más criminales, millonarios, el Somoza, de tantos robos que tenía en Nicaragua, y sin embargo perdió la guerra con un pueblo con armas de cacería, con las mismas armas que le quitábamos a la Guardia Nacional, y a veces algunos hermanos que cooperaban pues nos mandaban algunos fusiles y municiones para esta lucha revolucionaria. Porque no hay que descartar que hemos tenido nosotros esa solidaridad, como la estamos transmitiendo y la estamos viendo el día de hoy, esa solidaridad de los pueblos. Pues. Y el compañero Che Guevara decía algo importante, que las luchas estas no podían ser estériles si no tenemos esa solidaridad entre los pueblos. Se nos convierte en una isla y tenemos que nosotros transmitir a nivel internacional. Y tuvimos hermanos de El Salvador, tuvimos hermanos de Costa Rica, de Honduras, de muchos países, de mismo Cuba y otros países de Sudamérica luchando en el Frente Sandinista, en las columnas del Frente Sandinista, en el Frente Sur, en el Frente Norte. Tuve la oportunidad de conocer muchos camaradas. Yo personalmente estuve en el Frente Oriental Carlos Roberto Huembre en 1979 y logré entrar
a tener este éxito pues, que tuvimos nosotros en el 79. La verdad es que tuvimos nosotros una etapa muy crítica en la primera etapa de la revolución. Automáticamente se nos vino la guerra contra Nicaragua, se nos vino la agresión por parte de los Estados Unidos y unos cuantos vendepatrias que se sumaban a eso, y difícilmente logramos nosotros llevar nuestro programa histórico del Frente Sandinista. El programa histórico del Frente Sandinista hasta hoy lo estamos materializando. Hasta esta etapa de la revolución del 2007 para acá hemos estado nosotros teniendo todos esos logros que queríamos tener en los años 80. En los años 80 nos buscamos a la guerra, buscamos las milicias, metemos el servicio militar y más de 120,000 a 200,000 hombres en armas defendiendo la revolución en un país pobre, que no teníamos capacidad de producir, solamente teníamos la gran voluntad de defender la Nicaragua y defender la revolución y no volver a lo que era el somocismo, lo que era el régimen del somocismo. Se llegó un agotamiento del pueblo, perdimos las elecciones en el 90, respetó el comandante Daniel Ortega, y hay que destacarlo y decirlo públicamente para estos señores que hablan de democracia. Aquí teníamos el ejército en la mano, teníamos el ejército revolucionario, la policía revolucionaria, las milicias revolucionarias, y el comandante dijo, no, vamos a hacer y respetar la democracia. Le entregamos la banda presidencial a la señora Violeta Parra de Chamorro. Digo esto porque hay golpes de Estado en algunos países de América, como el caso de Bolivia, y aquí en Nicaragua quisieron montar un golpe también, que le llamamos el golpe fallido en el 2018, en Venezuela, en Cuba, lo montaron en Honduras, con el señor Zelaya, compañero Zelaya, y bueno, ya han querido montar un montón de golpes a nivel del mundo, porque cuando ellos entienden que no se subordinan al imperialismo, entonces hay que golpear y hay que quitar ese gobierno. Y nosotros los revolucionarios respetamos la decisión del pueblo y lo mantuvimos en oposición 3 periodos de desgracia para el pueblo de Nicaragua, porque recibimos nosotros en 2006 o el 2007 que entramos al poder un país en oscura. Aquí no existía la energía, hermano, aquí no había luz, aquí se tenía energía eléctrica, era 1 hora, 2 horas, y aquí estaba, cuando no hay energía, no hay economía, no hay desarrollo, no hay nada, hermano, en un país en esta etapa. Y tuvimos la voluntad y el apoyo revolucionario del hermano y comandante Hugo Chávez Frías de Venezuela, quien nos llevó unas plantas eléctricas a Nicaragua, nos llevó el apoyo internacional, plantas que se las había destinado a Cuba para ayudar a Cuba, pero bueno, esta es parte de la solidaridad de los hermanos también cubanos y los hermanos venezolanos, y nos llevaron y automáticamente comenzó la energía en Nicaragua. Algo que el día de hoy, para que ustedes sepan, hermanos y hermanas nicaragüenses, Nicaragua tiene más del 99% de cobertura nacional de energía eléctrica, donde recibimos nosotros a los curas de este pueblo, a pesar de los golpes, a pesar de los huracanes, a pesar de las mentiras, a pesar de los bloqueos, a pesar de las sanciones. Nicaragua tenemos el 99% de energía eléctrica a nivel nacional. Y esto no son discursos, no son chahuites, como decimos nosotros, son números reales que existen en Nicaragua. Y es por eso que nosotros hablamos de avance en este proceso revolucionario en Nicaragua, donde hemos venido luchando contra la pobreza. Nuestra primera meta es la lucha contra la pobreza en el pueblo de Nicaragua. Y esto es de manera integral. Si no le invertimos a la educación, si no le invertimos a la salud, si no generamos más empleo, si no generamos la inversión, no vamos a salir de la pobreza. Y esta es parte de la agenda diaria de Nicaragua, donde nosotros hemos estado avanzando. Aquí se ha triplicado 8 veces más de lo que era salud. Ahora que se convierte, o sea, el presupuesto que teníamos nosotros lo multiplicamos por 25,000 millones de Córdoba. Antes eran 8,000 millones. No, 3,000 millones, perdón, 3,000 millones a 25,000 millones. O sea que aquí se triplica pues la inversión en salud, se triplica la inversión en educación. Y eso es parte del avance y el desarrollo del pueblo nicaragüense que hemos tenido. Y no es de casual de que nosotros el COVID-19 aquí no nos impactó en la economía nacional. No es casual de que en Nicaragua no tuviéramos la cantidad de muertos que tienen los países, inclusive del primer mundo. Aquí actualmente tenemos nosotros un fallecimiento por el COVID, 1 por semana. 1, tenemos 36 personas en el hospital en chequeo y 34 que salen ahí la semana anterior a nivel nacional. Y aquí no se paró nada de actividad comercial, aquí se mantienen las escuelas, se mantienen las iglesias en su culto, se mantiene la movilización nacional, respetamos las normas internacionales de la OMS y sí,
Estamos vacunados prácticamente el 100% de los nicaragüenses con el apoyo internacional de los amigos, tanto de los compañeros que nos mandan de Rusia una vacuna. Recientemente recibimos de Europa y otros países por el esfuerzo que han visto en Nicaragua, cómo ha avanzado. Pero esta es una campaña no solamente de hoy, fue una campaña de que llegó el Frente Sandinista al poder en materia de salud a nivel nacional. Aquí se vacuna contra el sarampión, se vacuna contra la polio, se vacuna contra todas las enfermedades de manera masiva en Nicaragua. De manera masiva, salen voluntarias las brigadas de salud en conjunto con los compañeros del Ministerio de Salud a vacunar todo el pueblo. Y es por eso que tenemos resistencia contra cualquier epidemia y contra cualquier virus que exista aquí en este pueblo, que es un pueblo pobre. Y esto le transmitimos a los pueblos de América también, que son pueblos pobres como los hermanos centroamericanos, de que podemos salir adelante si nosotros tenemos esta receta. Y este es el miedo del imperialismo norteamericano, de ver a un frente sandinista de ejemplo en el mundo, de ejemplo en los pueblos de América, que son pueblos cercanos a Nicaragua, de cómo salimos adelante en materia de salud, cómo salimos adelante en materia de educación. Y ya no digamos cómo avanza la economía. Cuando tuvimos nosotros el golpe fallido aquí en Nicaragua en el 2018, nos quebraron económicamente, y hay que decirlo públicamente que sí, tuvimos un golpe económico aquí en Nicaragua, porque desbarataron lo que eran los centros públicos, desbarataron medios privados, nos golpearon la economía, no avanzaba nadie, no podías ni vender tu producto ni nada por el estilo, porque estaban ellos envalentonados que íbamos a derrocar al Frente Sandinista. Llegamos de nuevo a restituir el orden y a caminar, y hemos avanzado a un equilibrio económico a nivel nacional. Aquí los números mayores, aquí ya hablan de un 5% mayores al menos 5% que teníamos antes en el 2018, porque nos dejaron en quiebra. Hemos avanzado, inclusive los economistas ni siquiera entienden por qué avanzamos tan rápido en esa materia, pero es producto de la política y la inteligencia de nuestro gobierno revolucionario, del esfuerzo del pueblo nicaragüense que se aboca cuando le hace un llamado que hay que meterse al turismo interno, que hay que hacer proyectos internos para que avancemos, como también tenemos que trabajar transparentemente toda la inversión pública y los préstamos internacionales. En Nicaragua no hemos sido criticados ni por la derecha, ni por ningún gobierno del extranjero, ni por los bancos, de que nosotros hemos malversado alguna inversión pública. Es por eso que hoy somos nosotros en los primeros lugares de América y Centroamérica en materia de carretera. Tenemos más de 7.000 kilómetros construidos después de que recibimos de 1.600 kilómetros en el periodo de los señores liberales. Tenemos nosotros también una gran inversión en materia de energía, en agua potable. Es increíble, nosotros recibimos aquí en Nicaragua un 56% de cobertura nacional de agua potable. Hoy andamos por el 91% de agua potable de calidad. Cuando hablo de calidad es porque nosotros hemos aumentado los laboratorios de atención a los compañeros que trabajan en esa materia para darle mejor calidad al agua que recibe el pueblo nicaragüense. Y en materia de aguas residuales, del 30% que recibimos en el 2006 con los señores liberales, hoy andamos por el 56% de cobertura nacional, con una perspectiva de un 74% para los próximos años que estamos todavía en el poder como gobierno sandinista, que tenemos nosotros ya planificado ese tipo de avances. O sea, que estos son los avances de la revolución, estos son los logros que hemos tenido, hermanos y hermanas, y no solamente por esa vía, sino por todas las vías que tenemos a nivel nacional e internacional. Y es bueno, y quiero aprovechar este espacio para también tocar algunos puntos, como dicen, la guerra virtual, porque es importante para aquellos hermanos que están en otros países, en otros lugares donde existe mucha contaminación por los medios de comunicación derecha, porque existe monopolio de estos medios de comunicación, y si dicen que aquí hay represión, esto lo reproducen y dicen que es represión en otros países del mundo, y es una total mentira. Aquí recientemente cayeron presos 2 sacerdotes, y es cierto, están presos los 2 sacerdotes. ¿Y saben por qué? Ese último que cayó preso, porque violó a una niña de 12 años. El otro porque borracho le estaba pegando a una mujer, que aparentemente su mujer, pues. Y eso no sale en los medios de comunicación. Aquí dicen se violenta la iglesia, se persigue la iglesia y se echa preso a un sacerdote. Pero no dicen que fue violador. No dicen que es borracho. Eso no lo dicen los medios de comunicación. Y entonces en esa batalla de mentiras, que es otra trinchera nuestra que debemos de combatir también a nivel internacional, y es por estos foros que tenemos importantísimos,
para que nosotros estemos viendo y conociendo el mundo, la realidad de Nicaragua. Aquí hablan de presos políticos y son gente que violentan las leyes, hermano. Aquí estos señores, ninguno de ellos estaba al frente de ningún partido político, los que están presos. Ninguno de ellos era candidato ni a diputado ni a presidente en toda nuestra jornada. Aquí tenemos una ley electoral que ya comienza la campaña electoral municipal y tienen derecho a inscribirse en los partidos políticos que existen aquí en Nicaragua, de acuerdo a la ley. Pero estos señores que están presos, ninguno de ellos ni era candidato, ni tiene estructura política, ni partidos políticos. Simplemente manejando fondos para promover un derrocamiento del gobierno y crear inestabilidad en el pueblo de Nicaragua, violentando las leyes. Se le aplica la ley como a todo ciudadano que debe respetar las leyes. Estas son parte de los logros nicaragüenses que le he planteado. La verdad es que si nosotros comenzamos a hablar de lo que se ha logrado en Nicaragua, tendríamos que tener todo el día, hermano, pero hacemos nosotros una reflexión y énfasis, hermano. Si tienen alguna pregunta o un comentario, gracias, estimado. Bueno, gracias, compañero Snake Miranda. Y yo creo que nos recordó también la importancia de saber lo que está pasando en América Latina, pero también conocer nuestra propia historia y que no nos roben la memoria histórica. Quisiera recordar las palabras del compañero Carlos Fonseca. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no para alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino para lograr una radical transformación social y nacional. Carlos Fonseca. Nuestro siguiente participante es el compañero Alonso Acosta, que es coordinador del Frente Intercontinental del FMLN. Y él tiene un saludo para nosotros. Compañero Acosta. Gracias. Hermanas y hermanos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, reciban un fraternal y revolucionario saludo de parte de nuestro glorioso Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN y del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, en este 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que el 19 de julio de 1979 puso fin a la dictadura somocista. Expresamos nuestras más sinceras felicitaciones por estar conmemorando tan gloriosa fecha, pero también por todas las victorias alcanzadas desde aquel glorioso 23 de julio de 1961, cuando los comandantes Carlos Fonseca Amador, Tomás Borges Martínez, Silvio Mayorga, Germán Pomares Ordóñez, Jorge Navarro, Francisco Buitrago y Rigoberto Cruz Argüello, más conocido como Pablo Úbeda, armados de razón, de manera decidida y sin vacilaciones, fundaron al glorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, para emprender el camino hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, bajo la consigna de patria libre o morir. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional celebra también las victorias de nuestros hermanos sandinistas porque nos unen los mismos sueños y los mismos ideales de justicia social para nuestros pueblos. Desde aquel glorioso 22 de junio de 1928, cuando Farabundo Martí se unió al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, dirigido por el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, quedó sellada la hermandad de nuestros pueblos y el carácter internacionalista y antiimperialista de nuestras luchas por la liberación nacional. El FMLN agradece profundamente al pueblo nicaragüense y a la Revolución Popular Sandinista por toda la solidaridad que nos brindaron cuando nuestro pueblo se batía también con las armas en la mano por construir un futuro de paz y de progreso para nuestro país. La sangre del comandante Jesús Rojas, derramada el 11 de abril de 1991 en Chalatenango, sigue abonando el sueño de construir la patria buena,
bonita y libre, donde se gobierne con todos y por el bien de todos. En este aniversario de la Revolución Popular Sandinista, rendimos homenaje a nuestros héroes y mártires, particularmente a Augusto César Sandino, a Farabundo Martí y al padre de la Revolución nicaragüense Carlos Fonseca Amador, que sacrificaron su preciosa sangre en el más alto sacrificio que se puede hacer por sus ideales y por su pueblo, para darle a las nuevas generaciones un puñado de hermosos sueños de libertad y de dignidad, que forje hombres y mujeres de valores altruistas comprometidos con la humanidad y que sepan dar de sí mismo lo mejor para el bien común. Los hijos de Sandino ni se venden ni se rinden en la defensa de su gobierno y su proyecto político. Y los hijos de Farabundo Martí cerramos filas, dispuestos a luchar y decididos a vencer, porque amor con amor se paga. Viva el 46 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN. Viva la solidaridad internacional. Coordinadora del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Gracias. Gracias, compañero Alonso Costa. Y a mí también me gustaría recordar palabras de Sandino cuando dijo: la soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano. Augusto César Sandino, general de hombres y mujeres libres. Nuestro siguiente ponente, el compañero Rafael Benavides, que fue jefe de del batallón Rafael Aguiñada Carranza, maestro fundador del famoso Andes 21 de junio en El Salvador, que tiene una historia increíble y que todos deberíamos conocer y saber sobre Andes 21 de junio. Ha sido un luchador social comunista toda su vida y actualmente es parte de la Secretaría Nacional de Veteranos de Guerra del FMLN. Él nos hablará sobre la importancia de la revolución sandinista en los procesos revolucionarios, no solamente en Nicaragua y no solamente en América Central, sino en la región latinoamericana y en todo el mundo. Compañero Rafael Benavides tiene la palabra. Gracias, Adelita. Abrazo fraterno para todos. Gracias. Extensivo para todos los sandinistas y para el pueblo nicaragüense. Estamos a 4 días de la conmemoración y celebración del 43 aniversario de la Revolución Sandinista. La Revolución Popular Sandinista es la última revolución vía insurreccional armada del siglo XX. ¿Por qué la Revolución Popular Sandinista no fue revertida en su primera fase pese a la interrupción de 3 gobiernos neoliberales de derecha conservadores que intentaron por todos los medios revertir ese proceso? ¿Por qué razón no pudieron? Porque las transformaciones estructurales que realizó la Revolución Popular Sandinista en su primera fase, desde el 19 de julio de 1979, fueron suficientemente profundas que ni la oligarquía criolla ni el neoliberalismo pudieron revertirla. Por lo contrario, cuando el FSLN, depurado, renovado, retoma el poder, ese proceso fue más viable. La profundización del proceso revolucionario fue justamente la base que inició una profundización mayor. Las bases de la revolución resistieron. El embate contrarrevolucionario encabezado por el imperialismo.
Y como decía el comandante Tomás Borges, héroe de la Revolución Sandinista, que realmente un proceso debe de defenderse con el pueblo en la calle y el pueblo trabajador fundamentalmente. ¿Por qué la Revolución Popular Sandinista mantiene la vigencia revolucionaria en la coyuntura actual en América Latina y sigue como modelo a seguir y en su incidencia en América Latina, en el Caribe? Precisamente porque hace una refundación política de la estrategia revolucionaria en el contexto de una nueva izquierda. Lo decía el compañero Osman Ulises. Regresamos haciendo una autocrítica, retomando el proceso anterior para darle continuidad. Y esa lucha con una nueva izquierda que en un contexto nuevo logra un mayor apoyo. ¿Por qué también la revolución se ha mantenido? Porque mantiene una posición antiimperialista. Fíjense bien, este tema, los salvadoreños no somos antiimperialistas. Me refiero al pueblo salvadoreño. El FMLN sí es un partido antiimperialista, pero el pueblo salvadoreño en su conjunto no es antiimperialista. Nicaragua, por herencia de Sandino, es antiimperialista. Los nicaragüenses son antiimperialistas. Derrotaron al imperialismo. O sea, ser consecuente en contra del imperio es precisamente uno de los principios fundamentales de los revolucionarios. ¿Quién heredó ese antiimperialismo? El pueblo lo heredó de Augusto César Sandino, que fue justamente maestro y jefe de nuestro querido Farabundo, quien le dio el grado de coronel. Farabundo fue coronel del ejército de Sandino. O sea, fue justamente un hombre que peleó a la par de Sandino y ganó el grado de coronel. Ese es nuestro negro Farabundo. ¿Por qué no pudo el imperialismo y sus lacayos derribar los muros de la Revolución Popular Sandinista en las acciones cobardes de del 2018? ¿Por qué esa contrarrevolución no logró sus objetivos? Pese a la millonaria inversión a través de docenas de organizaciones no gubernamentales que recibieron una cantidad de millones para traicionar a su propio pueblo. Y hay que decirlo con toda franqueza, muchos ex-sandinistas fueron parte de esa conspiración, desafortunadamente. Violentaron sus principios, se traicionaron a sí mismos, pero no solo eso, traicionaron a su partido, rojo y negro, pero más que todo traicionaron a su pueblo. No lograron por esa vía derrotar la revolución sandinista. ¿Por qué el verdadero pueblo de Nicaragua ha sido fiel testigo de la transformación social, económica? El FSLN ha realizado en ese querido país un esfuerzo muy grande. El compañero Osman nos decía, daba datos estadísticos de lo realizado en educación, en salud, vivienda, carreteras. Un programa que me llamó poderosamente la atención cuando yo fui después de
la segunda fase, al inicio de la segunda fase, como 3 años después, un programa que se llamaba Cero Hambre, ingenioso, creativo. Pero la verdadera razón es la creatividad y la pasión del compañero comandante y presidente Daniel Ortega, que ha logrado conducir ese país de una forma admirable, creando una correlación de fuerzas favorable con los otros poderes del Estado para hacer un solo bloque y desarrollar un país que era el menos desarrollado y el más pobre de Centroamérica. Y hoy está a la altura de los países en vías realmente de desarrollo. Nicaragua es diferente. Estos últimos 15 años, Nicaragua se ha convertido verdaderamente en un país totalmente distinto. Yo voy a mencionar dos cosas que son determinantes en esta coyuntura. Y una es la forma en que manejaron la pandemia. Y no importa lo que digan los organismos internacionales vendidos al imperialismo como la OEA o la Organización Mundial de la Salud, no golpeó la pandemia tanto a Nicaragua como a otros países, incluyendo el nuestro. ¿Por qué razón? Porque la salud pública en Nicaragua está descentralizada, territorializada. ¿Qué quiere decir? Que hay médicos, enfermeras, paramédicos, medicamentos, unidades de salud en todo el territorio, aún en la costa atlántica, en el norte. O sea, la descentralización de la salud es lo que permite atender oportunamente y en una forma eficiente a la población. Por esa razón, Nicaragua no ha sido golpeada, además del esfuerzo del gobierno para conseguir las vacunas y poder inmunizar a su pueblo. Esa es una cosa. La otra cosa, Centroamérica, el Triángulo Norte principalmente, Honduras, Guatemala, El Salvador, México. Tenemos la pandemia permanente de las pandillas y maras. En Nicaragua, no digo que no haya, porque probablemente haya algunos sueltitos por ahí y unos escondiéndose, pero ahí no hay pandillas ni tienen la capacidad y el poder que tienen en los otros países. ¿Por qué razón? Porque hay una verdadera seguridad pública, porque ese sí es un verdadero control territorial, con una policía sandinista que tiene una inteligencia popular que es el mismo pueblo organizado en los comités de defensa sandinistas que mantienen el control de quién llega, quién va, y hay un control. Las pandillas y maras ahí no son un problema. No son un problema de seguridad. He mencionado dos cosas para diferenciarnos precisamente del resto de países de Centroamérica. Qué honor para Nicaragua y su gobierno que el imperialismo no los invitó a la Cumbre de las Américas. ¡Qué honor! Venezuela, Cuba, Nicaragua, países libres y soberanos, pero no necesitan ir a la Cumbre de las Américas, porque América Latina con la CELAC se está convirtiendo ya en otra cosa, fuera del contexto de Estados Unidos y Canadá. Qué honor para los nicaragüenses y para esa revolución que el imperialismo no los invite a la Cumbre de las Américas. Eso es un honor. ¿Qué tanta ojeriza contra la Revolución Popular Sandinista? Porque es un ejemplo. Es un mal ejemplo para el resto de países de América Latina. Es un mal ejemplo. Y por esa razón va a seguir siendo bloqueada, va a seguir siendo perseguida, va a haber una gran inversión. Hace unos pocos meses, un año probablemente, se descubrió que un vehículo de la embajada norteamericana, todo el piso forrado de dólares para repartir a los provocadores, para repartir a la contrarrevolución,
Pero cuando una revolución se decide a defenderse, es difícil. No podrán. No podrán. El imperio, la oligarquía criolla y los traidores y vendepatrias de Nicaragua no pudieron derrotar a la revolución sandinista en la década de los 80. No pudieron por la vía armada con los contras. Hasta el dinero de la droga que percibían los Estados Unidos invirtieron para comprarle armas y subsidiar a los contras. ¿Recuerdan? Irán Contras. No pudieron por la vía armada. Por la vía armada no fue posible. Renunciaron, pero no renunciaron a derrotar a la revolución sandinista. El 2018, nuevamente, una desestabilización política, desestabilización social, pero tampoco pudieron, ni por la vía armada, ni por la vía social, ni por la vía política han podido romper esa revolución. No han podido. ¿Por qué? Porque detrás del presidente Daniel Ortega Saavedra hay un partido fuerte, el Partido Sandinista, formado por todos esos héroes que ya mencionó Osman, y que también Alonso Acosta los enumeró. Que faltó el coronel Santos López, que es de los fundadores del Frente Sandinista. No pudieron. No pudieron, no pueden ni podrán, porque hay una nueva generación de jóvenes en el marco de ese partido. Yo decía, es un reinvento de una política diferente, actualizada, más renovada. El Frente Sandinista está nutrido de una inmensa cantidad de jóvenes. Tuve la oportunidad de estar en una celebración hace como 4 o 5 años. Y en esa oportunidad, de fondo, a la mesa de honor había una inmensidad de jóvenes que expresaban alegría, expresaban energía, expresaban creatividad. Hay una nueva generación que es la vanguardia. Los jóvenes en Nicaragua tienen autonomía para poder accionar, tienen la libertad suficiente como para poder imprimirle creatividad a la acción política. Entonces es una renovación, o sea, ya no es la generación de la insurrección armada, es una nueva generación que ha nacido en el campo de la defensa del proceso revolucionario sandinista. O sea, si tenés juventud clara, definida, consecuente, antiimperialista, tenés futuro largo. Y así como la Revolución Cubana, 60 y pico de años, así como emerge la Revolución Bolivariana en Venezuela, la Revolución Sandinista tiene para largo. Ese es un país transformado. Nicaragua, quienes la conocimos antes de la Revolución, después de la primera fase de la Revolución y hoy en la segunda fase de la Revolución Sandinista, podemos decir, esa es una revolución totalmente enraizada en el corazón y en la mente de los nicaragüenses. Nicaragua es un ejemplo para nosotros los revolucionarios latinoamericanos y, por qué no decirlo, del mundo, y un mal ejemplo para el imperio. Un mal ejemplo para el imperio. La revolución nicaragüense se va a nutrir y se está nutriendo precisamente de una América Latina que está en una transformación impresionante. Miren, revisemos desde México, bajemos con aquella canción
¿verdad? Latinoamericana, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Si gana Lula en Brasil, que es lo más seguro, vamos a tener una América Latina diferente. Ganó Petro. Ganó Petro. Ya no es un problema para el imperio Nicaragua, Venezuela, Cuba. Hoy es un problema México, Honduras, Chile, Argentina, Colombia ya, Bolivia. Solo le van quedando puntitos. Hoy es al revés. Al revés. La correlación de América Latina, ya Estados Unidos no puede darse el lujo de decir que es su patio trasero. No somos patio trasero de nadie. Somos América Latina. Somos distintos. Ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela son dictaduras. Bueno, yo diría que sí son dictaduras de los trabajadores. Son la dictadura de los trabajadores. La Revolución Popular Sandinista es una dictadura de los trabajadores. ¿Por qué regresó el presidente Daniel Ortega Saavedra? La gente se dio cuenta que cometió un error. Y la gente no castigó al frente, castigó la guerra. Castigó la guerra. No querían que sus hijos murieran. Y hubo un compás de espera. Pero esperaron el regreso y eso es lo que ha tenido. Compañeras, compañeros, viva el 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Viva el FSLN. Viva Nicaragua libre. Patria libre o morir. No pasarán. Gracias, compañero Rafael Benavides. Sus palabras me recordaron a las palabras de Augusto César Sandino cuando dijo: nuestro movimiento es nacional, pero es antiimperialista y mantenemos la bandera de la libertad para Nicaragua y para toda América Latina. La importancia de ser antiimperialistas. Una característica de la revolución sandinista ha sido la promoción de los derechos de las mujeres. Y Nicaragua se está dando a conocer mundialmente por dar un papel protagónico a la mujer en la construcción de una sociedad mejor. Es un placer para mí presentar a la compañera Carolina Rivas del Comité de Apoyo a Nicaragua, que nos dirá unas palabras de agradecimiento. Compañera Carolina Rivas, tiene la palabra. Gracias, compañera. Buenas tardes, buenas noches, buenos días en las diferentes partes del mundo. En nombre de los sectores y las organizaciones que conformamos el Comité Salvadoreño de Solidaridad con Nicaragua, agradecemos la participación de los compañeros ponentes que esta tarde nos han brindado sus aportes sobre la importancia de la revolución sandinista y cómo esta lucha irradia a las diferentes partes del mundo. También agradecemos a los compañeros del colectivo de Europa y Australia, también que han hecho posible este evento, a los compañeros, amigos y amigas que nos han seguido a través de las redes sociales, que han estado interactuando también a través de sus mensajes. Es un gusto para nosotros realmente como salvadoreños acompañar este proceso revolucionario. Sabemos que no ha sido fácil la lucha de los hermanos nicaragüenses, pero siguen de pie y seguirán de pie, de la mano, codo a codo, con los pueblos de América Latina. Para nosotros es muy importante cómo irradia esto en los diferentes espacios, diferentes países. Son una inspiración de lucha para nuestros pueblos, porque allí se marca realmente la diferencia y la importancia que es el beneficio para las grandes mayorías. Vaya pues, a los hermanos de Nicaragua, un saludo fraterno, un abrazo combativo. Seguimos acompañando esta lucha, compañeros y compañeras, y una felicitación enorme de parte del pueblo de Farabundo y de Chafic hacia estos hermanos de Nicaragua que celebran y conmemoran su 43-19. Sandino siempre y más allá, en luz, en vida y en verdad. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.
Gracias, compañera, por esas palabras. Aquí llega el final de este foro. Y yo también quiero agradecer otra vez, sí, el compañero Osman Ulises Miranda. Me regalan un minutito, hermano. Bueno, en principio quiero agradecerle para todas las palabras por esta revolución, esas palabras que nos animan, que nos estimulan. Es cierto que nosotros estamos muy conscientes que somos revolucionarios antiimperialistas, pero quiero decirles que hay algunos disidentes del Frente Sandinista que se autollamaban de izquierda, que aquí hay un fenómeno muy natural aquí en Nicaragua. Cuando nosotros llegamos en el 79 al triunfo de la revolución, aquí había un partido que le llamaban Partido Comunista y había un partido marxista-leninista. Estos te hablaban de Lenin, de Carlos Marx, de toda la teoría revolucionaria de izquierda en el mundo, bien bonito. Te lo digo bonito porque nosotros estudiábamos todo el manifiesto comunista, el Capital y todos esos libros que nos llegaban a ilustrar un poco y nos daban un poco de ideas. Pero a la hora de la práctica, que lo llamábamos nosotros las brigadas, que fueran a los cortes de café, que fueran a las brigadas de alfabetización, que fueran a defender la revolución, ahí eran otras cosas. Y si que hablaran del imperialismo o que hablaran en contra de la burguesía, no lo hacían. O sea, esos tipos de revolucionarios disfrazados son peligrosos. Son peligrosos para estos movimientos. Por eso es bueno estar bien claro dónde estamos parados. Nosotros, nos han dicho que nosotros nos hemos bandeado, que nos hemos desvirtuado del principio básico del Frente de Sandino. Y no es por el azar de la vida de que seamos nosotros uno de los primeros blancos del imperialismo, como es Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente luchadores antiimperialistas y a la par del pueblo. Que hemos creado conceptos nuevos, inclusive de acuerdo a las realidades nuevas del mundo y también a las realidades nuevas de Nicaragua o históricas, simplemente que no las habíamos sintetizado. Nosotros tenemos un gobierno solidario, un gobierno cristiano, un gobierno socialista. ¿Y por qué hablamos de cristianismo? Porque tenemos un pueblo que es cristiano. ¿Por qué hablamos de socialismo? Porque somos también parte de esta idea socialista a nivel mundial. Y la solidaridad, pues, que es parte del compañerismo comunista, del sandinista, del revolucionario y de todos los hombres. Esta revolución, les digo que con orgullo somos antiimperialistas, con orgullo nosotros somos antioligarcas, todos esos tipos de la burguesía que se asustan el día de hoy, que en la Asamblea Nacional esté al frente el presidente de la Asamblea Nacional, el secretario general de los trabajadores organizados en el Frente Nacional de los Trabajadores, que sea el sindicalismo revolucionario sandinista. Para ellos es un susto que un sindicalista esté al frente de un poder del Estado. Y en mi persona, yo estoy en la Asamblea Nacional por también ser parte de la estructura sindical, por ser un dirigente sindical del sector agua, del sector de izquierda revolucionaria. Y para ello debería estar alguien de corbata, un cupiacumin de ellos, que son los que están a la orilla, los señores que se la dan, dueños de la razón. Pero un pobre, un hombre obrero, una mujer campesina, una mujer de los mercados no puede estar en un poder del Estado para ellos. Esta es la diferencia, hermanos y hermanas, de un revolucionario, de una persona de izquierda contra la burguesía. Jamás van a estar al lado del pueblo, jamás van a estar por los movimientos sociales, jamás van a estar por las mujeres. Nosotros en la Asamblea Nacional de aquí de Nicaragua, de los 91 diputados, 46 son mujeres. En los poderes del Estado aquí en Nicaragua, el 51, 52 y hasta más son mujeres. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, una combatiente histórica, Brenda Rocha, presidenta. La compañera del Poder Judicial, mujer. Y así tenemos nosotros los poderes, a las mujeres aquí en el poder. Y no es por gusto que en el mundo estemos nosotros rankeando en los primeros 5 lugares y en América estamos en los primeros lugares en materia de género. Esto es una realidad revolucionaria, esto es una realidad del Frente Sandinista y este es el ejemplo que hay que tenerle miedo por parte del imperialismo y por parte de la burguesía. Y esto es lo que se ha venido generando y multiplicando en los pueblos. Y la lucha de los pueblos hoy no es por gusto que estén votando estos gobiernos que son partidarios del Fondo Monetario Internacional, que son subordinados a los gringos, sino que están votando por gobiernos de izquierda. Y hago de este foro un llamado a esos hermanos de izquierda que llegaron al poder por la izquierda, que obedezcan a la línea de los pueblos y que no se sometan como pasó con Moreno ahí en Ecuador, que llegó al poder por parte de los compañeros
amigos de Correa que son de izquierda y después se vendió. Y esperamos nosotros que respondan al pueblo, porque son los pueblos los que se están manifestando, son los que estamos cerrando filas en contra del imperio. Y no es que querramos nosotros imponer un imperio, sino que nosotros queremos libertad, queremos trabajar, queremos nosotros producir y queremos respeto en primer lugar. Seamos pobres pero respetuosos entre los pueblos y entre los amigos. Y quiero decirle que el pueblo nicaragüense, a pesar de que ya tenemos nosotros 3 gobiernos por parte del comandante Daniel, recientemente, hace una semana o menos de una semana, hubo una encuesta donde más del 75% aprueban la gestión de este gobierno. Más del 80% tienen esperanza en este gobierno. Y le dan la credibilidad al comandante, más del 80% a nivel del pueblo. No importa las campañas, no importa las mentiras, no importa los bloqueos, nada. El pueblo está claro verdaderamente lo que es el Frente Sandinista y lo que es el futuro para los nicaragüenses, hermanos y hermanas. Estos eran mis comentarios finales y gracias por todo. Gracias, compañero. Esa fue una muy buena reflexión. Y definitivamente lo que dijo en todas las organizaciones mundiales sobre los derechos de las mujeres, Nicaragua está siendo mencionada constantemente por la posición que se le ha dado a la mujer en el gobierno y en otros sectores de la sociedad. Así que felicidades, Nicaragua, en materia de género, porque están haciendo, y así como dijo usted, está número 5 a nivel mundial, Nicaragua. Así que aquí llega el final del foro. Yo también quiero agradecer al comité organizador del evento y por supuesto quiero agradecer al compañero a Ricardo Martínez por encargarse de la tecnología y hacer que esto sea posible, que pase. Y por supuesto a todos los ponentes, porque sin ustedes pues no hubiera evento. Y a las personas que se conectaron. Y también otra vez en nombre de ASLA, que es Solidaridad con América Latina en Australia, gracias por invitarnos y fue un verdadero privilegio ser parte del evento. Y solo recordarles que lo que acaba de decir el compañero, la importancia de mantener los principios revolucionarios, también como decía Fidel, que es difícil pero es posible. Mandamos un saludo a la Revolución Cubana y también exigimos que se levante el bloqueo criminal yanqui. Muchos años Cuba bloqueada y aún así Cuba sigue mostrando solidaridad con Nicaragua y con otros países de América Latina. Gracias, Cuba. Y también, por supuesto, un saludo a la Revolución Bolivariana y también exigimos que se levanten las sanciones yanquis contra el pueblo venezolano. Y a toda América Latina, pues me gustaría decir la importancia de seguir apoyando los movimientos progresistas en el continente que se están dando. Y claro, hace poco un compañero mencionaba algo que está ocurriendo en El Salvador, de 4 sindicalistas que han sido apresados por el régimen, el compañero del FUS, y aunque la noticia la escuché justamente hace unos minutos, que el compañero hablaba de eso, yo creo que sería importante que todos estemos pendientes de lo que está pasando en El Salvador con respecto a los sindicalistas y ver cómo podemos mostrar solidaridad. A algunas personas, claro, están en El Salvador, pero cómo podemos mostrar solidaridad desde la distancia con los grupos de solidaridad en Europa, en Australia y otros países de América Latina. Me gustaría terminar con las palabras del Che, que dijo: la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza que desde México hasta el Estrecho de Magallanes presenta notables similitudes etnográficas y por eso brindo por una América unida. Y espero que como continente nos mantengamos unidos y solidarios. Y bueno, hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras, y venceremos.